9:10 de la mañana, continuamos en UCI Noticias a través de nuestra señal en vivo. Esta mañana estuvimos muy temprano conversando con la congresista Milagros Takayama desde Chiclayo. Transmitimos desde Lima, nos hemos conectado con Chiclayo y nos vamos de inmediato hasta el sur del país. Lo habíamos anunciado hace unos días, vamos a estar transmitiendo todos los detalles de la celebración del aniversario de Arequipa, región donde se encuentra Miguel del Castillo, director de UCI Noticias. Él se encuentra a esta hora de la mañana con Eloy Samayoa, presidente de la Corte Superior de Arequipa, a quienes le damos la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, te estamos viendo, te estamos escuchando. Adelante con esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco, y felicitaciones por la conducción del programa. Muchas gracias. Efectivamente, nos encontramos aquí en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Estamos con el presidente de la Corte, el juez Eloy Samayoa, quien se ha conocido por leer este comunicado de las Cortes Superiores de todo el país durante la crisis del expresidente de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial, Duvalín Rodríguez. Y queremos, accedido el doctor Samayoa a absolver nuestras preguntas sobre esta crisis institucional que se sigue viviendo en el país y que esperamos que salga adelante por el bien de la institucionalidad del país. Muy buenos días, doctor Samayoa, gracias por atender esta entrevista. Buenos días, Miguel, aquí desde Arequipa, para poder contestar las preguntas de este problema nacional que existe, que no solamente es del Poder Judicial, y que obviamente no se soluciona de la manera como solo se está planteando. Aquí lo que nosotros los jueces decimos muy bien la reforma, pero la reforma incluye mejoras sustantivas en la administración de justicia, para lo cual el Estado tiene que dar dinero, por ejemplo, en el cumplimiento de las sentencias de la llamada deuda social, para decir una de ellas, o el derecho pensionario, que parece que ha comenzado a interesar, o deshacerse de la cantidad de procesos que tiene el Estado, que son miles. Sí, doctor Samayoa, ¿cómo podemos... toda esta situación efectivamente ha golpeado la institucionalidad del país, la OMPE, el Congreso de la República, la Presidencia de la República y el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado están afectados. ¿Cómo le devolvemos la confianza a la población en nuestro sistema de justicia? Miren, no es la primera vez que hay un problema de este tipo, ¿no? Lo real es que muchas de las cosas que nos están planteando el día de hoy ya estuvieron planteadas. Por ejemplo, se dice, ¿no?, debe haber jueces controladores. Ese es un proyecto que hace 4 años lo ha presentado el Poder Judicial al Congreso. Sino que el día de hoy se presenta y dice, las cosas de pura vieja se olvidan y de pura olvidada se descubren con otro nombre. Y entonces ese proyecto ya está. La pregunta es por qué no se hizo. No corresponde al Poder Judicial hacer eso. Nosotros ya identificamos este problema, vimos que efectivamente el tema de la OSMA no correspondía a los temas que efectivamente eran más cruciales, y hemos tenido que llegar a este tema con una situación parecida, porque esa es la función del juez contralor: trabajo de inteligencia, trabajo de seguimiento, más allá del tema de las ratificaciones. También propusimos la modificación del tema del CNM, y nosotros dijimos, la ratificación no es una buena alternativa. La ratificación es tener a los jueces con una espada de Damocles encima, bajo la gestión de un grupo de personas que te van a juzgar, que es lo que hemos visto ahora. Y entonces, obviamente, faltando 2 años antes de una ratificación, un juez asustado, un juez cuidándose qué va a pasar esa ratificación en 2 años, ¿no? O en todo caso, si es un juez con problemas, de repente está con otros pensamientos negativos. Entonces nosotros, por ejemplo, creemos que la reforma no solo debe acabar en el tema del nombramiento, sino que la ratificación debe anularse, porque, ojo, creo que es el único país del mundo donde hay ratificación, por las razones que estoy explicando, lo que no significa que no haya control. Debe haber control permanente, con jueces contralores, control de calidad, establecer los mecanismos, pero pues es un tema que se está planteado. Ahora, estas comisiones de integridad al final es lo mismo. El problema es que la OCMA ha sido reactiva, no ha sido preventiva, ¿no? Y yo lo que siento es que al final estamos cambiando el nombre de las instituciones, pero tiene que haber realmente un rol de control permanente. ¿Ese rol lo pueden ejercer ustedes mismos en las Cortes? No, el tema que nosotros planteamos, los jueces controladores, eran jueces de carrera, nombrados para fiscalizar, ¿no? No somos nosotros los jueces comunes. O sea, tampoco dependen del presidente de la Corte, dependen de una institución especial en la cual ellos, independientemente del trabajo de SUNAT, de inteligencia, control de patrimonio, verificación... ¿Podrían depender de Contraloría, por ejemplo? O, funcionalmente, más no formalmente. O sea, pues Contralor tiene otro rol, ¿no? No, deben ser autónomos. ¿De quién le paga el sueldo? Eso no importa. Lo que importa en realidad es que hagan el trabajo efectivo y que los jueces sepamos que efectivamente hay un órgano de control eficiente que está tras nosotros, ¿no? Y cualquier ciudadano, además, ojo, ¿no?,
Que este problema, por si acaso, la sociedad debe saber que no es problema de poder judicial, es un problema, es descubierto, es agravado, ok, pero hay otras instituciones que además, donde Contraloría ya debe hacer un trabajo más profundo. Ahora, el tema de la seguridad jurídica, se ha hablado de revisar casos o sentencias, perdón, no casos, sentencias, sobre los casos que han sido, por ejemplo, de violación, violación contra menores, tema de agresiones contra la mujer, cosas que están cuestionadas por estos jueces que en este momento están cuestionados, específicamente la Corte del Callao, ¿no? Y al final la Corte del Callao ha sido simplemente la muestra aleatoria de lo que pasa en nuestro sistema institucional. Primero, la cosa juzgada se ve afectado por esta medida. ¿Eso es cierto? ¿Eso es simple politiquería de algunos que han querido hablar de estas cosas? ¿O hay una política enviada por el presidente, hay una directiva enviada por el presidente del Poder Judicial para revisar casos? Bueno, estamos comenzando el tema, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, en la cual dicen que se debe de evaluar la ratificación de los magistrados o nombramiento de los magistrados que han sido hechos en esta época. Es una posibilidad que está planteándose a nivel constitucional casi hasta de referéndum, ¿no? En el tema de las sentencias hay que actuar con más cuidado, ¿no? Si efectivamente hay una sentencia que están con problemas, efectivamente iban a llegar seguramente a nulidades, ¿no? Porque ahí no se habría cumplido con los requisitos de la emisión de la sentencia, pero no se puede decir que todas las sentencias tienen que revisarse porque tenemos un caos generalizado, ¿no? ¿Qué medida se ha implementado inmediatamente en este momento en su corte, en la corte que usted preside, para mejorar el control institucional y el debido proceso, respetar el debido proceso también de las personas? En la Corte de Arequipa, hace 2 meses, con trabajo de inteligencia de la propia Corte, de la OJMA, con apoyo de la Fiscalía, se detectó un caso de corrupción directamente, también en base a audios. Y entonces ese magistrado el día de hoy está con prisión preventiva. A veces no se destacan las cosas positivas, el control cuando se quiere hacer, se hace, pues. Entonces, a raíz de ello, por ejemplo, en Arequipa hicimos ya la rotación de los jueces. Esto que planteó el presidente Prado Saldarriaga en su discurso del Día del Juez de revisión de los jueces supernumerarios y provisionales, ya se ha hecho en Arequipa. Justamente yo regreso de una zona donde tuve que cambiar a 3 jueces, que es la provincia de Carabalí, para ver que efectivamente los cambios que se han hecho ya han generado la aceptación ciudadana. Y con alegría puedo decir, en estos momentos tan difíciles, con alegría, puedo decir que, por ejemplo, en reunión con las autoridades, los abogados y la sociedad civil en el distrito de Acari, ¿no?, me han felicitado por el trabajo que se está haciendo el nuevo juez y los cambios que se han hecho. Sí se pueden hacer cosas. Ok, doctor. Y para finalizar, esta propuesta del presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, sobre el voto universal de los jueces para la elección del presidente del Poder Judicial, ¿le parece la medida adecuada o usted cree que no es el camino y hay que todavía debatirlo más? No es una propuesta nueva. Esta es una propuesta que ya viene incluso en mi plan de trabajo. Cuando fui elegido presidente y fui elegido por los jueces superiores, mis pares, decía de que se debería de ampliar la representación democrática del presidente de Corte. Yo represento a toda la Corte, pero en realidad me eligen solo los jueces superiores. En Arequipa somos 145 magistrados, pero solo me eligen 30. Y entonces, para yo tener una representación mayor, definitivamente, creo firmemente en que la elección del presidente de la Corte Suprema, del presidente de la Corte Superior, incluso los representantes a organismos autónomos, como por ejemplo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, deben ser elegidos en votación universal por todos los magistrados de la República para generar eso, que vengan y expongan a todos los planes de gobierno. En Arequipa tenemos una buena costumbre. Los que nos vamos a presentar a presidentes convocamos a la sociedad civil, a los jueces, y en el auditorio cada uno expone sus planes de gobierno, porque vienes a gobernar no solo para los jueces o para los amigos de la sala plena, vienes a gobernar para toda la región, y en caso del presidente del Poder Judicial, para toda una política nacional. Y entonces ya no estás explicando a los 4 amigos, explicas a todo el conjunto del plan. Eso creo que puede ayudar mucho a transparentar lo que quiere hacer un presidente de Corte. ¿Para qué llega el presidente de la Corte de Arequipa? ¿No? Para mejorar las condiciones. Yo tengo 9 ejes de trabajo que estoy cumpliendo, entre ellos, por ejemplo, bajo un eslogan que se llama "También las provincias son peruanas", ¿no? De repente un presidente de la Corte de Lima podría decir lo mismo. Hay que ir a todas las provincias para darse cuenta de que la justicia llega pues hasta el último lugar, y no solamente en el lugar donde están los medios, ¿no?, o la concentración mayor de población. Tenemos políticas, por ejemplo, de personas en vulnerabilidad,
acabamos de sacar un manual de lenguaje de señas jurídico para sordos, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo que se hace, audiencias para sordos, pero un tema de derechos fundamentales. Por ejemplo, el tema de las personas vulnerables de edad, ¿no? Las personas mayores, donde acá se les pone tapa roja a las personas mayores y personas vulnerables, para que estos procesos, cuando el juez lo vea o el secretario, le dé un trámite mucho más rápido. Un proceso de persona mayor no puede demorarse porque esa persona, hay que decirlo francamente, se puede morir. Claro. O el tema de las mujeres, que tenemos toda una política institucional cumpliendo las 100 reglas de Brasil. A eso me refiero en realidad lo que debe de hacerse. Hay más cosas que deben hacerse, pero la elección permite que los planes de gobierno se expongan y bueno, sean conversadas, ¿no?, con los actores que son los jueces y quienes luego de ellos votarán para tener a su mejor presidente. Ok, bueno, muchas gracias. Le agradecemos al presidente de la Corte Superior de Arequipa, el doctor Eloy Samayoa, por su intervención aquí en UCI Noticias. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo con equipo especial todas las fiestas de Arequipa, el 14, el 15, vamos a estar con una transmisión especial para UCI Noticias para todos nuestros televidentes a través de Vescable, nuestros oyentes a través de los 106.7 FM de Radio Fama. Gracias, Francisco, y te dejo que continúes en estudios. Gracias, Miguel, por esta conversación, las declaraciones del presidente de la Corte Superior de Arequipa, Eloy Samayoa, que ha conversado con el director de UCI Noticias, Miguel del Castillo, un poco explicando también cuál es la posición del resto de magistrados del Poder Judicial, que, como lo señalaba también hace unos minutos la doctora Beatriz Mejía, están sintiendo también el golpe de esta situación que se ha generado en la Corte Superior del Callao y los audios del denominado caso Lavajuez, y que están buscando también una adecuada reforma, porque hay lugares en regiones donde los magistrados sí están trabajando pues de manera adecuada, y es un poco lo que ha planteado también el doctor Samayoa. Solamente un detalle chiquito a propósito de este tema: en Arequipa hace unas semanas la Universidad Nacional de San Agustín ha planteado también la posibilidad de presentar una propuesta de reforma del Poder Judicial, lo cual va a alimentar esta discusión que se está siguiendo en el país a propósito de este tema. Otro aspecto también que está cerca ya en la coyuntura tiene que ver con las elecciones regionales y municipales. La campaña, ya después del Mundial de Fútbol, ha empezado a despegar un poco en la capital, ha empezado a despegar también ya en regiones. Hay propuestas, hay videos, hay uno que otro baile, pero esto forma parte pues del festival electoral que siempre tenemos cada vez que hay un proceso de un comicio. Para hablar sobre este tema y comentar también esta propuesta que ha presentado la Contraloría General de la República, el programa Postula con la Tuya, estamos ya con el doctor José Tello. Él es analista político y experto en temas electorales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Tello, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Un gusto. Básicamente lo que está proponiendo esta campaña Postula con la Tuya es pintarle la cancha, por decirlo de alguna forma, a los candidatos para que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer en materia de financiamiento, en materia de regalos, ¿no es cierto? Y también ponerle la alerta a las autoridades del Estado que pretenden de alguna forma también apoyar a algunos candidatos. ¿Cómo ve usted esta propuesta de la Contraloría? ¿Es viable? ¿Se va a poder ejecutar? ¿Se va a poder fiscalizar sobre todo lo que hagan los candidatos? A ver, vamos, digamos, desmenuzando un poco esta propuesta tan interesante que ha hecho la Contraloría, y veamos de que esto ya no es algo nuevo y va, digamos, en sintonía con todo lo que es un proceso en el cual nosotros buscamos que la política se encauce, ¿no?, bajo un saludable, ¿no?, ambiente donde, digamos, el financiamiento de la misma provenga de fuentes lícitas. Lo que queremos nosotros es alejar, por ejemplo, ¿no?, el dinero del narcotráfico, de actividades ilícitas de la política, evitar, digamos, episodios lamentables como el que estamos viviendo con algunas autoridades electas que quizás pudieron llegar a la alcaldía apoyados, ¿no?, por bandas criminales. Y también algo muy importante, el tema de la neutralidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden utilizar, ahora que está prohibida la reelección, no pueden utilizar dinero, ¿no?, del Estado para apoyar determinadas candidaturas de terceras personas,
¿no? Eso es algo que es muy importante porque en el país estamos viendo, a raíz de la no reelección a nivel de autoridades regionales y municipales, específicamente gobernadores y alcaldes provinciales y distritales, la no reelección inmediata, estamos viendo pues figuras un poco raras en la cual están postulando familiares directos, amigos, o los propios alcaldes, digamos, se están colocando en la lista como candidatos a regidores para, bueno, no sé pues si el próximo año podemos vaticinar alguna vacancia por ahí un poco conveniente, ¿no? En fin, hay situaciones que tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque con este tipo de disposiciones, este tipo de propuestas de Contraloría, que repito que no son nuevas, lo que tenemos nosotros es el buscar de que no se utilice, digamos, un dinero que debería servir para otra finalidad, es un dinero público, para financiar pues la política. Eso está proscrito, o sea, está proscrito y debería, en todo caso, salvaguardarse. Pero pareciera que a pesar de estar proscrito, hay autoridades que buscan de alguna forma o encuentran la forma de sacarle la vuelta siempre a la norma, ¿no? Y ese vacío, por ejemplo, que ha habido en esta reforma electoral que se dio antes de estos comicios, de prohibir la reelección, ¿no es cierto?, ha generado este vacío que señala usted, en donde hay candidatos, donde hay alcaldes que están postulando a otro lugar. Por ejemplo, el alcalde de Magdalena está postulando en Cañete. Es una cosa alucinante, ¿no? O el exalcalde de Pueblo Libre ya no está en Pueblo Libre, sino que ahora está postulando a San Isidro. O el alcalde de Surquillo, que no postula a Surquillo porque no puede, pero se va en la lista del PPC como regidor a Lima. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar estos vacíos que generan esta sacada de vuelta, que finalmente es seguir manteniéndose en el Estado y seguir manteniendo algunas gollerías, dicho sea de paso? Lo que pasa es que la ley, por ejemplo, de no reelección inmediata, ¿no?, que fue una reforma constitucional del año 2015, la ley 30.305, tenía evidentemente que contrastarse con la realidad. Fue dada después del proceso electoral del 2014 y hoy día, el 2018, 4 años después, estamos viendo cómo se contrasta esta norma con la realidad. Y vemos, por ejemplo, pues estas figuras particulares, al no haber impedido, por ejemplo, que se pueda postular, ¿no?, en la misma jurisdicción a otro cargo, tenemos el alcalde de San Miguel que está postulando como teniente alcalde. O sea, esa figura, por ejemplo, es una figura pues claramente, ¿no?, orientada a ir contra la reelección. Pero si nosotros, o sea, vemos que la no reelección inmediata ya le están tratando de sacar la vuelta, lo que debemos tener bastante cuidado, fuera de entrar en los casos particulares, es en sacar normatividad de desarrollo constitucional que permita, por ejemplo, que este tipo de situaciones, digamos, no se den. Y si la norma constitucional merece ser modificada, bueno, habrá que modificarla. En lo particular, nunca he sido partidario de la no reelección. Y te lo digo que, al igual que yo, especialista, por ejemplo, en nuestro instituto, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, coincidimos. ¿Por qué? Porque el elector peruano sabe castigar a la mala autoridad. Por ejemplo, el elector peruano no vota así nomás, no reelige. Los niveles de reelección del año 2002, 2006, 2010 iban en caída libre, al 17%, por ejemplo, hacia el 2014. A nivel de autoridades municipales. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos las cifras, en realidad se reelegía a la autoridad que iba trabajando bien. Y se pudo haber sacado, por ejemplo, una norma intermedia para evitar esas reelecciones, pues que ya también ya aparecen... 20 años, Chorrillos, 20 años, Chosica. También, ¿no? O sea, para sacar ese tipo de normatividad, para sacar ese tipo de figuras de reelección eterna, ¿no? Se podía, por ejemplo, manejar la figura de una sola reelección para tener un mandato de 8 años. Sin embargo, no, se fue al impedimento a rajatabla de la no reelección inmediata. Lo cual, bueno, y en eso también yo me pongo como un abogado. Si sale la ley, hay que respetarla. Claro. No nos gustó la norma, la consideramos innecesaria, ya es irrelevante. Si está la norma, hay que respetarla. Lo que no podemos permitir es ese tipo de figuras sacadas de vuelta, para ser más claro, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Pasar con la gente también a propósito de lo que está pasando con este tema de las elecciones municipales, y qué piensa también la gente sobre que los candidatos estén postulando o utilicen recursos del Estado para beneficiar a las campañas de los candidatos que están postulando
por los partidos de los actuales alcaldes. Hay comentarios también que están llegando a nuestra, a través de redes sociales, ¿no es cierto?, a propósito de este tema. Dice, por ejemplo, dice, ojalá que en la campaña de la Contraloría sea para todos y no haya más hermanitos, dice Víctor Cáceres, respecto a la posibilidad que tiene la Contraloría precisamente de fiscalizar. Y esas, señor Tello, son algunas de las preocupaciones de la gente, ¿no? O sea, el tema de que, uno, haya una adecuada fiscalización, y dos, lo que es más importante y que ha revelado esta encuestita chiquita que ha hecho Tiffany, de brindarle la información a la gente. O sea, que la gente sepa que existe este tipo de campañas, que existen las prohibiciones, el papel que debemos tener los medios de comunicación también para brindar este tipo de información, ¿no? Para que la gente sepa qué cosa es lo que debe reclamar o no. Hay algo muy importante respecto a la función de Contraloría, para que la población lo tenga bastante claro. Contraloría se encarga de que se cumpla la ley. Ellos rigurosamente, ¿no?, en cualquier oficina de control institucional, que son estas oficinas de Contraloría centralizadas en las diferentes entidades públicas, se encargan de que los procedimientos que están regulados y la norma, y lo que dispone la norma, se cumpla a rajatabla por los funcionarios y servidores públicos. De no ser así, ellos tienen los famosos hallazgos y ya sabemos que eso nos puede llevar hacia acciones de control mucho más, digamos, mucho más profundas, incluso también a procesos sancionadores. Pero, ¿qué ocurre? Ahora está complementando muy prudentemente sus esfuerzos con el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que el jurado tiene también incluso un reglamento sobre neutralidad, ¿no?, de las autoridades políticas, ¿no?, donde se regula la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de autoridades políticas. Entonces, hay que tener en cuenta de que eso es un trabajo conjunto porque el Estado, ¿no?, hablamos de dos organismos constitucionalmente autónomos, pero el Estado es uno solo. Y ahora tienen que sumar esfuerzos justamente para combatir estas malas prácticas, porque lo que se ha evidenciado pues con este uso, por ejemplo, de los camiones, es de verdad vergonzoso, ¿no?, que se den este tipo de situaciones, ¿no? O los nombres en los paneles y en todas las obras que se van haciendo, porque por ejemplo También, acá el amigo Santiago Nazar nos dice por qué, por ejemplo, a Castañeda le pone su nombre a todas las obras, a los paneles, o sea, y si no es el nombre del alcalde, son los colores del partido, ¿no?, en los paneles municipales. Ahí habría que tener una observación, ¿no?, al respecto. ¿Por qué? Porque eso está claramente prohibido en el reglamento electoral, en este caso en el reglamento de lo que mencionaba, de publicidad estatal, ¿no? Publicidad estatal, neutralidad y propaganda política, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo están manejando eso. En todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la posibilidad también de accionar al respecto, ¿no? Ahora, a propósito de la neutralidad electoral, hay, insisto con este tema de que hay formas de sacarle siempre la vuelta a la ley. Y aparecen, por ejemplo, lo hizo Susana Villarán en su momento, lo hizo Castañeda en la elección presidencial, de hacer campaña estando aún en un cargo. En el caso de Susana Villarán, ella estaba en el cargo y hacía campaña para evitar la revocatoria, o en el caso de Castañeda, que se reunía con una candidata presidencial y expresaba su apoyo públicamente, y ellos decían que no violentaban la ley electoral porque habían pedido licencia por unas horas o porque ya estaban fuera del horario de oficina. ¿Cómo evaluar este tema? ¿Qué debería hacer el jurado electoral en este tipo de casos, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que la figura de, efectivamente, pues el tema del horario de trabajo y el famoso uso de licencias no está impedido. Hay que ser claros en eso. Recordemos también una cosa, el participar en actividades políticas utilizando el cargo, no en este caso es funcionario, sea de elección o por designación, es algo que sí está prohibido. La idea es que si está en un periodo de vacancia, perdón, de vacaciones o de licencia, no habrá impedimento porque hay un derecho fundamental que es el derecho a la participación política. Pero son licencias bien palomeadas de 2 horas, ¿no? De Puede 11 de la serlo, mañana a 1 de la tarde. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, de que se puede ver mal, se puede ver mal. Es evidente que eso, claro, como ciudadano pues nos afecta porque encontramos claramente pues de que acá hay maniobras, hay evidentemente pues manejos que están teniendo ellos respecto a los tiempos y de su rol como funcionarios públicos. Pero hay que recordar también de que de alguna u otra manera la misma norma
es flexible en ese tema, ¿no? O sea, el uso de licencias, por ejemplo, es algo potestativo. Si la persona cumple con todas las formalidades, le tiene que otorgar una licencia. Y obviamente el uso que le pueda dar, ¿no? Es como, por ejemplo, uno puede sacar una licencia también como funcionario público y ver un tema personal. Entonces, es muy complicado porque ya es entrar en una esfera de lo que es la privacidad de la persona y lo que haga con el tiempo en licencia, si ésta está bien dada y si cumple las formalidades debidas, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, que en el caso de los alcaldes tiene que ser aprobado por consejo, así lo manda la ley orgánica de municipalidades. En el caso de los funcionarios que son, o servidores que han sido designados en el cargo o lo han ganado por concurso público, obviamente esto se tramita a través del área correspondiente a recursos humanos y es quien le da las licencias cumpliendo obviamente con todo lo que normalmente se maneja en una entidad pública, toda la normatividad interna, ¿no? Entonces, acá sí efectivamente pues es un punto donde la norma tiende a ser flexible. Y no solamente en el Perú, en cualquier lugar, ¿eh? O sea, eso ocurre. Pero lo que sí es importante es, si está en el ejercicio del cargo, no se puede dar una situación de ese tipo. Por ejemplo, si uno está postulando, la esposa se está postulando en una localidad, la esposa del alcalde, y el alcalde va a un cóctel con la esposa al lado y obviamente es recibido como el alcalde del distrito, evidentemente pues ahí hay claramente una ruptura del principio de neutralidad. ¿Por qué? Porque él como alcalde está llevando a una señora que es candidata y le está dando exposición. Claro. Y eso evidentemente rompe el principio de neutralidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no está, digamos, en el club de la familia, en una reunión o en un matrimonio con la esposa al costado, que es una actividad privada. Acá estamos hablando de una actividad, por ejemplo, que es pública. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que separar las actividades propias de la función, las actividades protocolares, donde la autoridad representa a la entidad, y obviamente, pues, o por ejemplo, un discurso político favorable a un determinado partido, movimiento, que puede tener la autoridad en el momento en que está haciendo uso de la palabra como tal. ¿No? Eso también recordemos, o sea, también es el apoyo al partido o al movimiento al cual pertenece la autoridad o con la cual puede ser afín la autoridad, ¿no? Bueno. Una autoridad en ese sentido tiene que tener mucho cuidado, mucha mesura, y sí es importante, ¿no?, de que ahora que tanto el Jurado Nacional de Elecciones, que viene realizando este trabajo de control de que no se rompa el principio de neutralidad, como también la Contraloría, ¿no?, que veo que esto lo está manejando Piero Corbeto, es una persona que conoce mucho de este tema, trabajó en OMP, en RENIEC, y tiene experticia en la materia electoral, sabe lo que se está haciendo ahora a través de Contraloría. Evidentemente, pues creo que pueden sumar esfuerzos porque lo que queremos los ciudadanos de alguna otra manera es de que se hagan bien las cosas, que los candidatos, ¿no?, verdaderamente tengan el financiamiento muy claro, que sea lícito y sobre todo, ¿no?, que ya empiecen también a darnos propuestas, porque créeme que con el ambiente político tan enraicido que hemos tenido, ya necesitamos escuchar qué van a hacer por la ciudad, ¿no? Y propuestas reales, ¿sabes? Porque muchos de ellos están prácticamente, no sé si confundidos, pero puede ser que postulasen a la presidencia de la República antes que a la alcaldía metropolitana, por ejemplo, ¿no?, o una alcaldía distrital, ¿no? Mezclan las funciones porque responden más que todo a la coyuntura y sueltan propuestas populistas que la verdad no son viables si uno se pone, digamos, a ver una realidad municipal, ¿no? Sí, eso es un tema que definitivamente también hay que seguir vigilando, fiscalizando, para que finalmente tomemos una buena decisión. José Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. José Tello, abogado, experto en temas electorales, integrante también del Instituto Peruano de Derecho Electoral, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y al retornar volvemos para hablar sobre lo que ocurrió en Nuevo Chimbote, la intervención de las propiedades del alcalde de esta localidad, Valentín Fernández, acusado por lavado de activos. Vamos a hablar de eso al retornar de la pausa.